Hola, bienvenidos a su canal, amiguitos de la ciencia. En el día de hoy vamos a tratar una unidad didáctica muy importante. La unidad tiene como título Movimiento y Fuerza. Dentro de los tópicos a desarrollar tenemos el movimiento en dos dimensiones, leyes de Newton sobre el movimiento de traslación, ley de gravitación y fuerzas variables, cantidad de movimiento lineal, leyes de Newton sobre el movimiento de rotación o rotacional, movimiento rotacional y cantidad de movimiento angular. En la clase número 1 de Física 1 vamos a trabajar la cinemática. Es importante saber qué es la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ahora vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta y uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, es decir, su aceleración va a ser nula. Acá tenemos la fórmula para trabajar con los ejercicios. Para calcular la velocidad debemos emplear la siguiente fórmula. Velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Para calcular el tiempo debemos emplear la siguiente fórmula. Tiempo es igual a distancia dividido entre la velocidad. Y para calcular la distancia empleamos la siguiente fórmula. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Un dato muy importante es que la velocidad se expresa en metros sobre segundo, el tiempo en segundo y la distancia en metros. Acá tenemos un triángulo de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Para de una manera más clara lo vamos a explicar, le voy a explicar el despeje de las fórmulas. Para yo calcular la velocidad voy a tachar la letra V y me queda distancia dividido entre el tiempo. Es por esa razón que la fórmula para hallar la velocidad es velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Si yo quisiera calcular el tiempo, entonces voy a tachar la letra T y me queda una división entre distancia y velocidad. Entonces, la fórmula para calcular el tiempo es igual a la distancia dividido entre la velocidad. Y si quisiera entonces calcular la distancia, voy a tachar la letra D y voy a decir que la distancia es igual a la velocidad. Esta línea aquí me indica una multiplicación. Entonces la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Vamos a ver un ejemplo más concreto acerca de estas fórmulas. Acá tenemos 5 ejercicios que vamos a ir desarrollando al paso. El primer ejercicio dice: un carro viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 25 metros sobre segundo. Determine la distancia que recorre el carro en 6 segundos. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los datos del problema. Vamos a sacar los datos y tenemos claramente que vamos a determinar la distancia que recorre el carro en 6 segundos. Entonces, para yo hacer ese ejercicio debo emplear la fórmula distancia es igual a velocidad
por el tiempo. Vamos a ver un ejemplo más concreto acerca del problema a resolver. Acá tenemos el ejemplo. El ejemplo voy a volver a leerlo. Dice, un carro viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 25 metros sobre segundo. Determine la distancia que recorre el carro en 6 segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos del problema, vamos a sacar. Y la velocidad es igual a 25 metros sobre segundo, el tiempo es 6 segundos y la distancia yo no la conozco. Acá tengo la fórmula. Fórmula distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es sustituir los datos en esta fórmula. Y tengo que la distancia es igual a la velocidad, que son 25 metros sobre segundos, y el tiempo por el tiempo, que son 6 segundos. Entonces 25 por 6 es igual a 150 metros. Entonces, en conclusión, la distancia que recorre ese carro en 6 segundos es de 150 metros. En la próxima clase, número 2, vamos a trabajar otro tipo de ejercicio. Hasta la próxima, amiguitos de la ciencia.